Una exposición de las 7 edades de la Iglesia por el hermano William Marion Branham. Capítulo 3. La edad de Éfeso. Introducción a las edades de la Iglesia. Con el fin de que usted pueda entender completamente el mensaje de las edades de la Iglesia, yo quisiera explicar los diversos fundamentos que me permitieron llegar a dar con los nombres de los mensajeros, el tiempo de cada edad y otros factores importantes. Como este estudio habría de ser el más importante que yo jamás había hecho hasta este tiempo, acudí a Dios por varios días para hallar la inspiración del Espíritu Santo. Entonces fue cuando leí las Escrituras sobre las edades de la Iglesia y estudié profundamente las diversas versiones de la historia de la Iglesia, escritas por los historiadores más imparciales que pude encontrar. Dios no falló en contestar mi oración, porque mientras yo leía la palabra y la historia, fui permitido por el Espíritu Santo ver desenvolverse un plan que corre a través de los siglos y hasta el tiempo presente, el tiempo final. La clave que me dio el Señor, por la cual pude determinar el mensajero para cada edad, es una clave muy escritural. En efecto, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Es la revelación de que Dios nunca cambia y que sus modos también son tan inmutables como Él mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés capítulo 3, versos 14 y 15. Aquí está, un Dios inmutable con modos inmutables. Lo que Él hizo en el principio tendrá que continuar haciéndolo hasta que haya sido hecho por última vez. Eso nunca cambiará. Aplique usted eso a las edades de la Iglesia. El tipo de hombre que Dios escogió para la primera edad y cómo fue que Dios se manifestó en el ministerio de aquel hombre, ese sería el ejemplo para las demás edades. Lo que Dios hizo en la primera edad es lo que quiere hacer en todas las demás edades. Sabemos exactamente por medio de la palabra que fue registrada por el Espíritu Santo, cómo fue fundada la primera, o sea, la iglesia original, y cómo se manifestó Dios en ella. La palabra no puede cambiar, ni ser cambiada porque la palabra es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Cambiar una sola palabra, como lo hizo Eva, trae pecado y muerte, como dice la misma Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. Ese es el patrón. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos, Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Tal declaración está errada por 2 razones. Primeramente, es un error suponer que ya no hay apóstoles por cuanto los 12 originales han muerto. Un apóstol quiere decir un enviado, y hoy día hay muchos enviados, pero ahora les llamamos misioneros. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. Eso no es cierto.
No hay ni una sola escritura que sugiera eso. No obstante, muchas declaran decisivamente lo contrario. Aquí está la evidencia que prueba que estas dos declaraciones son falsas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39. La promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes, judíos, y para sus hijos, judíos, y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, judío y gentil. Hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inajenable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia a la palabra recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4. Aquella iglesia original no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios. Permaneció con el plan original de la palabra. Ahora, no se vaya a extraviar. Cuando dije que Dios y sus modos no cambian, no dije que la iglesia y sus mensajeros no podían cambiar. La iglesia no es Dios, por lo tanto sí puede cambiar. Pero lo que dije fue que por ser Dios inmutable, con sus modos inmutables, nosotros podemos volver al principio y ver ese primer y perfecto acto de Dios y entonces juzgar por medio de aquella norma. Así es como se hace. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará acercarse a lo que fue la primera. Y los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. No serán exactamente como él, pero los verdaderos mensajeros serán los que más se asemejan a Pablo, el cual estaba libre de toda ligadura humana, completamente entregado a Dios y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder. Nada menos serviría. Uno tiene que basarse en el original. Así como cosas idénticas producen según su género, la iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores en Pentecostés, y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad. Así es de sencillo y maravilloso. Con esta clave tan sencilla y tan maravillosa, yo pude, con la ayuda del Espíritu Santo, leer el libro de Apocalipsis y la historia de la iglesia y hallar cada edad, cada mensajero, la duración de cada edad y la parte que cada uno tuvo en el propósito de Dios desde Pentecostés hasta la consumación de las mismas edades. Ahora, ya que usted entiende la manera en que juzgamos cómo era la iglesia verdadera, lo que era allá en Pentecostés y en la edad apostólica, según lo relata la palabra en el libro de los Hechos, podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue que la iglesia falló. El error fundamental, o errores que entraron en la primera iglesia y que fueron revelados en los libros de los Hechos, Apocalipsis y en las epístolas,
llegarán a ser más y más visiblemente manifiestos en cada edad subsiguiente, hasta que llegamos a un oscurecimiento completo de fe en la última edad, o sea, la de la Odisea. Ahora, de esta primera clave que hemos recibido del Señor, viene otra verdad un poco menos maravillosa. Yo dije que la iglesia verdadera siempre procurará ser como fue en el libro de los Hechos. Eso es exactamente la verdad. Pero hemos descubierto que la palabra también enseña que hay una invasión de error que termina con un oscurecimiento completo de la verdad en el último día, cuando la venida del Señor es inminente. Ahora, la pregunta en nuestras mentes es, ¿abandona Dios a los suyos y hasta los deja caer completamente en un estado de engaño? De ninguna manera, porque la Escritura dice claramente que los escogidos nunca pueden ser engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Entonces, ¿qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, aquel cuerpo que incorpora la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera y afirmar que ella, y no el cuerpo escogido, es la verdadera y la auténtica. La falsa procurará matar a la verdadera. Así sucedió en el libro de los Hechos, así es presentado en las 7 edades y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido, así es como es ahora y así es como será. No puede cambiar. Ahora tengamos mucho cuidado de que no estemos confundidos aquí en este punto. Por eso acudiremos a la palabra para confirmar esta declaración. Volvamos al libro del principio, el Génesis. En el huerto del Edén hubieron 2 árboles. Uno era bueno, el otro era malo. Uno produjo vida, el otro produjo muerte. Hubieron 2 hijos que originalmente ofrecieron sacrificio a Dios. Permítanme repetir eso. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Pero uno, Caín, era malo, siendo que así era su padre aquel maligno, mientras que Abel era justo delante del Señor. En otra ocasión hubieron 2 hijos que tenían los mismos padres. Eran los gemelos de Isaac y Rebeca. Uno era el escogido de Dios y el otro era un réprobo. Ambos adoraban a Dios. En cada uno de estos casos había adoración a Dios. En cada caso, el malo odiaba y perseguía al justo. En algunos casos, el malo destruía al justo. Pero note usted que fueron sembrados juntos, vivían juntos. Ambos reclamaban conocer a Dios y adoraban a Dios. Estas ilustraciones demuestran perfectamente la parábola del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el reino de los cielos era semejante a uno que sembró buena simiente. Luego vino el enemigo y sembró cizaña entre aquella buena simiente. Dios no sembró la cizaña. Satanás sembró la cizaña allí entre la simiente buena de Dios. Las 2 clases de plantas, gente de 2 simientes diferentes, crecieron juntamente. Ambas gustaron del alimento de la misma tierra, compartieron del mismo sol, lluvia y demás beneficios, y cada una fue segada en su tiempo. ¿Lo ve usted? Nunca vaya a olvidar estas verdades mientras estudiamos las edades de la iglesia y después los sellos. Y sobre todo, no se olvide que es aquí, en esta última edad, cuando la cizaña,
que está siendo juntada para ser quemada, abandonará al trigo que ha de ser segado por el Señor. Quiero continuar con este pensamiento hasta el fin, así que procedamos dando un paso más adelante. ¿Ha estudiado usted la historia de los avivamientos? Un avivamiento significa un movimiento del poder de Dios, y cada vez que Dios obra, allí está Satanás para obrar también. Eso nunca falla. En los días del gran avivamiento de Gales, la mayoría de la gente no sabe esto, los asilos para los enfermos mentales se llenaron rápidamente y hubo una gran demostración del poder demoníaco para desviar la atención de la obra de Dios. Está escrito que en el libro de John Wesley, la gente hacía cosas muy raras que absolutamente eran de Satanás, para procurar hacer mofa de la bondad y el poder de Dios. En el tiempo de Lutero se dice que el milagro de su ministerio no consistió en el hecho de que tuvo éxito en protestar contra la Iglesia Católica Romana, más bien el milagro fue que él pudo mantenerse sano en su mente mientras estaba rodeado de tantos fanáticos poseídos y guiados por espíritus de error. Y si usted se ha dado cuenta de este ministerio de los últimos días, usted habrá notado la misma invasión de espíritus falsos y malignos. Tiene que ser así. Ahora, espero y confío que usted tenga suficiente mente espiritual para captar eso y aprovecharse del beneficio. Solamente para sellar este asunto de las dos viñas, la verdadera y la falsa, que están mezclados y que están demostrando las obras de los dos espíritus, veamos las siguientes escrituras. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros, el espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, no santos, han entrado encubiertamente, estos no han entrado al redil por medio de la puerta, por lo tanto son ladrones, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Judas 3, 4, 12. Según lo vemos en estas escrituras, no puede ser negado que la iglesia verdadera y la iglesia falsa están entrelazadas, siendo que fueron sembradas juntas, pero de simientes diferentes. Ahora pues, pienso que hay otra cosa que usted debe saber. Las 7 iglesias a las cuales Juan se dirige están en Asia Menor y todas son iglesias gentiles. Él no le dice nada a la iglesia de Jerusalén, que en su mayor parte estaba integrada por judíos y quizás unos pocos gentiles. La razón es que Dios se había tornado de los judíos a los gentiles. Así que el todo de las edades de la iglesia es Dios lidiando con los gentiles y llamando a una novia gentil para sí mismo. Por lo tanto, las edades de la iglesia y la plenitud de los gentiles son una misma cosa. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 48. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Romanos capítulo 11, versos 1 al 8. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, versos 25 al 29. Estas 7 iglesias situadas en Asia Menor tenían ciertas características en sí, en aquel tiempo antiguo, las cuales llegaron a ser el fruto maduro en las edades subsiguientes. Las que apenas eran plantitas allá, salieron después en una cosecha madura, como dijo Jesús. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23, verso 31. El mensaje a la edad de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. El mensajero. El mensajero ángel de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo. No puede ser negado que él fue el mensajero de la primera edad de la era gentil.
Aunque a Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del Evangelio a los gentiles, fue a Pablo a quien le fue dado ser su apóstol y profeta. Él fue el profeta mensajero a los gentiles. Su oficio profético, por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, le vindicó como su mensajero apostólico. En Jerusalén, los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto. Pero yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas, capítulo 1, versos 12 al 19. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Gálatas, capítulo 2, verso 2. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas capítulo 2, versos 6 al 9. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos capítulo 11, versículo 13. Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso cerca del año 53 después de Cristo. Su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar, y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. El ministerio de Pablo se podría calificar en 3 partes. Primeramente, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra sin importar cuál fuere el costo. Él nunca se apartó de ella. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas capítulo 2, versos 11 y 14. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios capítulo 14,
versos 36 y 37. Note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su poder ni su jurisdicción. Dios y solamente Dios lo enviaba y lo guiaba. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5. En segundo lugar, su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos capítulo 14, versos 8 al 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hechos capítulo 20, versículos 9 al 12. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hechos capítulo 28, versículos 7 al 9. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12, 12. En tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Segunda de Corintios 12, versículo 11. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11, verso 2. Pablo había sido el instrumento para traer multitudes de ovejas gentiles.
Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban fruto digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil. Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar haciendo exactamente igual como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo, antes de que la revelación fuese entregada, no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la edad de la iglesia de Éfeso, porque el mensajero para cada edad, a pesar de cuando viene o cuando se va, es aquel que enfoca a esa edad hacia Dios por medio de un ministerio en el cual se manifiesta la palabra. Pablo fue aquel hombre. La ciudad de Éfeso. Éfeso era una de las 3 más grandes ciudades de Asia. Frecuentemente le decían la tercera ciudad de la fe cristiana, siendo Jerusalén la primera y Antioquía la segunda. Era una ciudad muy rica. El gobierno era romano, pero el idioma era el griego. Los historiadores creen que Juan, María, Pedro, Andrés y Felipe fueron enterrados en esta hermosa ciudad. Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta ciudad, fue pastor en ella solamente por unos 3 años, pero cuando él estaba ausente del rebaño, continuamente estaba pensando en ellos y orando por ellos. Timoteo fue su primer obispo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 3. El mismo nombre, Éfeso, tiene un extraño sentido compuesto, apuntado a y descansado. Los anhelos elevados de esta ciudad que habían empezado con la plenitud del Espíritu, la profundidad de Dios, por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante. Una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades futuras el vehículo físico conocido como la Iglesia se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás. Había llegado a un nivel de despreocupación y se estaba dejando llevar por la corriente. La edad ya se estaba recayendo, ya había dejado su primer amor. Esa pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso algún día crecería en el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar en sus ramas. Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano de la nueva Eva, la iglesia nueva, que ella sería engañada de nuevo por Satanás. La edad de Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para obtener lo mejor de Dios, y por un tiempo ella prevaleció, pero luego descansó, y en aquel momento se descuidó. Satanás sembró su simiente de ruina completa. La misma religión de Éfeso tipifica perfectamente esta primera edad de la Iglesia y fija el curso de las edades por venir. En primer lugar, el magnífico templo de Diana, que estuvo tantos años en construcción, tenía en sus cortes sagradas la imagen de Diana, tan modesta y discreta como uno jamás podría imaginarla. No era semejante a las otras imágenes colocadas en otros templos dedicados a ella. Era simplemente una figura femenina casi sin forma, que al fin terminaba en el trozo de madera del cual había sido tallada. Sus 2 brazos fueron formados por 2 simples barras de hierro. ¡Cuán perfectamente representa esto el espíritu del anticristo que fue soltado en la primera edad! Allí fue soltado en medio de la gente, sin embargo aún no había tomado forma como para alarmar al pueblo. Pero los 2 brazos de hierro mostraban que su intención era aplastar la obra de Dios a medida que hacía su invasión. Y nadie parecía fijarse en él o en lo que hacía, pero algún día se fijarían cuando con aquellos brazos de hierro
sus obras llegaran a ser doctrina y su doctrina llegara a ser la ley de un imperio. El orden del servicio en el templo también es muy revelador. En primer lugar, habían sacerdotes que eran eunucos. Este sacerdocio estéril pronosticó la esterilidad de una gente que se iría alejando de la palabra, porque una gente que dice que conoce a Dios aparte de la palabra está tan estéril de vida como lo es un eunuco estéril. En segundo lugar, el templo tenía dentro de sus límites a las sacerdotisas, vírgenes que desempeñaban los actos religiosos del templo. Esto preanunciaba el día en que las ceremonias y formas, rituales y obras tomarían el lugar del Espíritu Santo y entonces la manifestación carismática jamás inundaría el templo de Dios. Sobre todos estaba el pontífice, un hombre de poder político e influencia pública, representando lo que ya estaba en progreso, aunque no se manifestaba demasiado. Es a saber, dentro de poco tiempo la iglesia sería entregada a la dirección del hombre, con los planes del hombre y los deseos del hombre, y el así dice el Espíritu Santo jamás sería una realidad viva. Y debajo de todos estaban los esclavos del templo, quienes no tenían ni de dónde escoger, solo les tocaba obedecer la jerarquía religiosa. ¿Qué puede significar esto? Que llegaría el día cuando el clero investido esclavizaría al laico por medio de las maniobras políticas, ayudas del Estado y la imposición de credos, dogmas y dirección humana en vez de la palabra y el espíritu, mientras que los líderes vivirían en lujos no obtenidos legalmente y se gozarían en sus placeres inmundos, y la gente pobre que debería ser servido de acuerdo con el plan de Dios llegarían entonces a ser los siervos. Jesús, su mensajero y sus iglesias. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Este es aquel de quien fue dicho, este mismo Jesús es Señor y Cristo. Allí está Él, el único Señor y Dios todopoderoso, y fuera de Él no hay otro. Allí está el Salvador, las salvaciones de Jehová. Jonás 2, verso 9. Andando en medio de las iglesias a través de las 7 edades. Lo que Él fue en la primera edad, lo será en todas las edades. Para todo creyente, Él es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que Él hizo una vez, todavía lo está haciendo y lo continuará haciendo. Ahora, usted se dará cuenta que Jesús anda solo en medio de sus iglesias. No hay nadie más con Él, ni tampoco puede haberlo, porque Él obró solo su salvación y habiéndola comprado con su propia sangre, Él la posee. Él es su Señor y Maestro. Ella le da a Él toda la gloria, y esa gloria Él no la compartirá con otro. Con Él no hay ningún papa, ni arzobispo. María, la madre de su cuerpo terrestre, no está con Él. No es cuestión de que Él hable y luego se voltea hacia un Padre porque Él es el Padre. Tampoco voltea a un lado para dar órdenes a un Espíritu Santo porque Él es Dios, Espíritu eterno, y es su vida que está fluyendo y pulsando en la iglesia, dándole vida, y sin Él no habría vida. La salvación es del Señor. No había nadie con Él cuando pisó el furor de la ira del horno ardiente. No fue otro, sino Él mismo quien colgó sobre la cruz y derramó su sangre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. Nosotros estamos casados con Él y no con otro. No pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a Él. Su palabra es ley. Credos, dogmas, estatutos y constituciones no tienen ningún efecto en nosotros. Sí, es Jesús quien anda solo en medio de las iglesias. Es Dios en ella, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca olvide eso.
Usted solamente tiene una relación con Dios y Dios solamente tiene una relación con usted. Jesús y solo Jesús. Allí está Él con las 7 estrellas en su diestra. La mano o el brazo derecho significa el poder y la autoridad de Dios, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Salmos 44, verso 3. En esa diestra de poder están 7 estrellas, las cuales según Apocalipsis 1:20 son los 7 mensajeros de la iglesia. Esto significa que el poder y la autoridad de Dios están respaldando a sus mensajeros en cada edad. Ellos salen en el fuego y el poder del Espíritu Santo con la palabra. Ellos son estrellas porque reflejan luz. La luz que reflejan es su luz. No tienen luz de sí mismos. Ellos no encienden sus propios fuegos para que los hombres anden en la luz de sus centellas. Isaías 50:11. Es de noche, porque entonces es cuando salen las estrellas. Es la noche, la oscuridad del pecado, porque todos, aun el mundo entero, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Estos 7 mensajeros están dando a conocer a Dios al pueblo. El que lo recibe, recibe a quien los envió. Juan 13, verso 20. Ellos hablan y obran de acuerdo con su autoridad. Él los respalda con todo el poder de la deidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta la consumación de las edades. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Así que allí están, llenos del Espíritu Santo y fe, encendidos con el fuego de Dios, mostrando la palabra de verdad, y allí está Él respaldándolos. Y fíjese en esto, ningún creyente de cualquier edad ha tenido razón de clamar en su corazón, oh, que yo hubiera estado allá en la primera edad cuando los apóstoles fueron enviados. No hay por qué mirar hacia atrás, mirad hacia arriba. He aquí, el que anda ahora mismo en medio de las iglesias a través de todas las edades. He aquí, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y no cambia en su esencia ni en sus modos. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está Él entre ellos. Y no solamente está allí como un espectador apacible o como un ángel registrador, sino que allí está expresando exactamente lo que Él es. La vida, sostenedor y dador de toda buena dádiva a la iglesia. ¡Aleluya! El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuán significativas son esas palabras a la luz de la Escritura que lo describe a Él como Cristo, quien es nuestra vida? Porque Cristo, en verdad, es la vida de la iglesia. Ella no tiene ninguna otra vida. Sin Él, ella solamente es una sociedad religiosa, un club, una reunión sin sentido. Así como un cadáver enjollado y vestido sigue siendo un cadáver, igualmente la iglesia, no importa lo que sus programas y esfuerzos benévolos puedan producir, sin Cristo ella también es un cadáver. Pero con Él en su medio, con Él motivándola, ella llega a ser ante la admiración de todos, su cuerpo, la plenitud de Él que inunda completamente. Y en esta misma hora, Él anda en medio del candelero de oro de la última hora. Lo que Él fue mientras anduvo en la primera edad, es aún ahora en esta última edad. Jesucristo, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo capítulo 25, verso 31.
7 candeleros de oro. La verdadera iglesia de Jesucristo, la novia, es comprada con el oro puro. Su justicia es la justicia de Él. Sus atributos son los mismos atributos gloriosos de Él. Su identidad se encuentra en Él. Ella está sujeta a reflejar lo que Él es. Ella está sujeta a manifestar lo que Él tiene. En ella no hay culpa. Ella es gloriosa por dentro y por fuera. Desde el principio hasta el fin, ella es la obra de su Señor y todas sus obras son perfectas. En efecto, en ella está resumido y manifestado el propósito y la sabiduría eterna de Dios. ¿Cómo puede uno comprenderlo? ¿Cómo puede uno entenderlo? Aunque no podemos, sí podemos aceptarlo por la fe, porque Dios lo ha dicho. El candelero no es solamente de oro, sino que es de oro martillado, hecho a mano de oro martillado, de acuerdo con los planes que fueron dados por el Espíritu. Aparte de su Señor y Maestro, Jesucristo, ¿ha habido jamás una gente tan martillada y purificada como la novia de Jesucristo? En verdad, ella está experimentando los sufrimientos que Cristo experimentó. Ella está despojada de sus bienes. Su vida está en peligro. Ella está estimada como oveja para el matadero. A cada día es muerta. Ella sufre mucho, pero con todo eso no se venga, ni tampoco causa sufrimientos a otros. Digna del Evangelio es esta hermosa novia de Cristo. Y como el oro es maleable, mientras que el latón se quiebra con el golpe del martillo, este oro de Dios cargará su sufrimiento por el Señor, no agobiada, no quebrada, no destruida, sino formada por medio de las pruebas y las aflicciones de esta vida como una joya de hermosura y gozo para siempre. Cristo ensalza a los suyos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3. Cuán hermosamente ensalza y encomienda el Salvador a sus hijos. Él se da cuenta de sus buenas actitudes espirituales y de su conducta. Él sabe que existen flaquezas entre ellos, pero todavía no dice nada en contra. ¿No es así nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos en las cosas justas y cómo desanimarnos en las cosas injustas. Aquí mismo cada uno de nosotros podríamos aprender algo muy importante en cuanto a la dirección de nuestras iglesias y nuestras familias. Y aún más, cada uno podría aprender algo bueno, y es que Dios trata con cada uno exactamente de esta manera. Nunca vaya a desanimarse, santo de Dios, porque Dios no es falto de gracia como para olvidar su obra de amor. Todo lo que podamos hacer, aun en darle a alguien tan solo un vaso de agua fría, tendrá recompensa y bendición del Señor. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mientras Él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo y en verdad tiene cuidado. Así como fue en los días de la cautividad en Egipto, cuando Él oyó sus llantos, el que nunca cambia, todavía oye el llanto de los oprimidos mientras anda en medio de ellos. La misma palabra, trabajo, significa cansancio por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por Él en una obra de amor, sino que sufre por Él con gozo y con paciencia lleva el yugo. Esta primera edad sufrió grande persecución. Tuvieron que trabajar duro para predicar el Evangelio y esparcir la verdad. Su soberana vocación en esta vida era servir a Dios, y cuando sus esperanzas en la vida fueron nubladas, ellos fueron pacientes y cometían todo a Él, quien les había prometido una recompensa perpetua en los cielos por lo que habían dejado por causa de Él aquí en la tierra. Pienso que debemos detenernos aquí para meditar sobre el pensamiento de que el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Usted sabe que en Génesis
es el libro de los principios, y lo que vemos comenzando allí continuará a través de Apocalipsis y nunca cambiará. Allí vemos cómo Caín persiguió y mató a Abel porque éste agradó a Dios. Y entonces vemos un ejemplo perfecto en el hijo de Abraham. Según la carne, Ismael quien atormentaba y peleaba con el hijo de la promesa Isaac, y luego Esaú quien aborrecía a Jacob y le hubiera matado si Dios no hubiera intervenido. En el Nuevo Testamento hallamos a Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir a aquellos primeros creyentes. Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, aborrecen a los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu. No importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público, y cuánta cortesía muestre hacia su compañero, haciendo nada más que lo bueno, deje que él confiese a Cristo como su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecía, sanidad y milagros, y él será censurado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios, y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor, procura entonces destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Persecución y pruebas son una parte natural y normal de la vida cristiana. Hay una sola cosa que usted puede hacer con ellas: entregárselas todas a Dios. No juzgue y deje la decisión final de tales cosas con Él. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos efesios creían que el pueblo de Dios debiera ser santo. Según este versículo, tomaron cuidados para que no hubiera levadura de pecado en el cuerpo. Por lo que se ve, la apostasía ya había comenzado. El pecado había entrado en la iglesia. Pero fueron obedientes a las palabras de Pablo cuando les dijo que echaran a los malos de en medio de ellos. Era una gente separada, una gente que había salido del mundo y ahora no iba a permitir que el mundo se metiera entre ellos. No iban a tolerar el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos un dicho ni tampoco una figura gramatical, era más bien un modo de vivir. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué declaración tan directa! Has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿No es eso algo presuntuoso? ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? ¿Y cómo los probaron? ¡Oh, cómo amo esto! Aquí está. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, verso 8. Fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado, y por eso dijo: aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anatema. ¿Ve usted? Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo cambio en pensamiento. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación, como lo hizo en el huerto del Edén cuando prometió la simiente a la mujer, y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham, y después dijo que vendría por la sangre de David. Pero era la misma revelación, solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado. ¡Aleluya! ¿Y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron: ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo,
Por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. ¿No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro? Es la palabra la que los prueba. Alguno de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la Odisea y usted sabrá si él es el verdadero enviado de Dios o no. Sí, lo sabrá, porque si es de Dios, él estará en esa palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra ni por un momento, ni por una tilde. En esa última edad, cuando aparecerán muchos profetas falsos, fíjense cómo es que le dirán constantemente que si usted no les cree a ellos y lo que ellos dicen, entonces usted estará condenado. Pero cuando llegue a la escena ese profeta del último día, si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando, vuelva a la palabra o usted será condenado. Él no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén y amén. Estos apóstoles falsos son los lobos rapaces de los cuales habló Pablo cuando dijo, cuando yo me haya ido, ellos vendrán y procurarán reclamar semejante revelación, pero su propósito no es de ayudarlos, sino de destruirlos. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, sus propias palabras e ideas, no las de Dios, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 32. Juan también supo de ellos porque dijo, porque muchos falsos profetas ya han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Aquel espíritu de anticristo ya estaba infiltrándose en la iglesia y lo estaba haciendo oponiéndose a la palabra. Pues aquí es donde todo esto empezó en la primera edad de la iglesia. Ya estaban negando la palabra y edificando sus propios credos y filosofías en vez de la palabra. Eso es anticristo porque Jesús es la palabra. Ser antipalabra es ser anti-Jesús. Ser antipalabra es ser anticristo, porque el Espíritu y la palabra son uno. Y si usted es antipalabra, tendrá que ser anticristo. Y si eso empezó en la primera iglesia, tendrá que crecer hasta el fin cuando tomará posesión por completo. Y eso es exactamente lo que usted verá a medida que recorremos todas las edades. Empieza muy pequeño en la edad de Éfeso y crece en cada edad hasta que el sistema antipalabra, anticristo, se apodera enteramente y la infalibilidad de la palabra es repudiada por los apóstoles falsos de la iglesia falsa. Ahora, sería fácil obtener una idea equivocada de lo que estamos hablando, por cuanto estoy poniendo tanto énfasis en esto. Puede ser que usted entienda que este espíritu de antipalabra o anticristo sea un repudio completo de la palabra, una negación de la Biblia que culmine en su rechazo. No, señor, no es eso, es más bien lo que vemos en este texto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Es cambiar una sola palabra, quitando o añadiendo.
Ese fue el truco original de Satanás en el huerto del Edén. Él solamente agregó una sola palabrita a lo que Dios había dicho. Eso fue suficiente. Eso trajo muerte y destrucción. Y en Éfeso fue exactamente igual. Solamente una palabra agregada o una palabra quitada y el espíritu antipalabra, anticristo, empezó a prosperar. ¿Ahora lo entiende? Allí están de nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando de la misma lluvia y beneficiándose del mismo sol. Pero vienen de diferentes simientes. Uno de los árboles están con la palabra de Dios exactamente como Dios la dio, la ama y la obedece. El otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Sustituye sus propios credos y dogmas por la verdadera palabra viva, exactamente como hizo Caín, que terminó matando a Abel. Pero no teman, rebaño pequeño, quédense con la palabra. Mantengan esa palabra entre ustedes. Y el diablo, Eva no lo hizo y ella falló. Y cuando la iglesia deja deslizar la palabra, entonces entra a los abismos de la oscuridad de Satanás. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí mismo, y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Esto es casi igual a lo que dice en el versículo 2. Pero en el versículo 2, el trabajo, la obra y la paciencia eran los resultados de haber guardado la sagrada palabra que había sido encomendada a ellos. ¿Cómo es que rechazaron a los adversarios? ¿Qué crédito eran para Pablo? Pero en este versículo, sus persecuciones, pruebas y paciencia eran por causa del bendito nombre de Jesús. Ahora usted notará que eso no es nada extraño, porque es la palabra y el nombre los que hacen que el enemigo corra tras nosotros como un río. Aquella palabra poderosa que fue manifestada en sanidades, señales, prodigios y otras demostraciones, hizo que los fariseos clamaran por la muerte de los verdaderos creyentes. Y ahora ese mismo nombre, odiado y despreciado por los judíos, fue motivo de mofa por los intelectuales, quienes se reían al pensar en que alguien fuese tan insensato como para creer que un hombre murió, luego resucitó y ahora está sentado en los cielos. Así que aquí estaban los perseguidores religiosos, los judíos, maldiciendo a este Jesús, el cual era para ellos un Mesías falso. Y aquí estaban los demás riéndose con gusto y mofándose ásperamente del nombre de un Dios nuevo que para ellos ni siquiera era Dios. Ahora, aquí está otra cosa que empezó en aquella edad y que continuará a través de las edades, llegando a ser más profunda y más oscura. Es el hecho de que la gente estaba repudiando aquel nombre. No era la iglesia fiel de Éfeso la que lo estaba haciendo. No, señor, eran los falsos apóstoles. Era el de afuera tratando de entrar para corromper a los creyentes. Los efesios conocían aquel nombre y lo amaban. Recordemos el origen de la iglesia de Éfeso. Era un grupo pequeño que estaba esperando al Mesías. Supieron de un profeta que decía que era el precursor del Mesías, el cual había aparecido en el desierto de Palestina y estaba bautizando a la gente hacia el arrepentimiento de pecados. Luego ellos recibieron el bautismo de Juan, pero cuando Pablo llegó por ahí, les mostró que aquel profeta había muerto y que Jesús había venido y había ofrecido su vida como sacrificio por el pecado, y que ahora el Espíritu Santo había descendido para entrar en y llenar a todo verdadero creyente en Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Conocían lo que era obedecer la palabra y ser bautizados en su nombre, Señor Jesucristo, y de esa manera sabían que serían llenos del Espíritu Santo. Usted no podía hacer que esa gente cambiara. Ellos conocían la verdad. Hechos 19, versos 1 al 7. Ellos conocían el poder de aquel nombre.
Vieron que aquel nombre era tan poderoso que aun pañuelos del cuerpo de Pablo se enviaban en el nombre de Jesús a gente que sufría, y los enfermos eran libertados de toda clase de enfermedades, y los espíritus inmundos eran lanzados. Aquel nombre obraba tan manifiestamente admirable que judíos réprobos en Éfeso trataron de usarlo para conjurar demonios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículos 11 al 17. Ellos conocían la vida justa que acompañaba el llevar aquel nombre, porque apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Estos efesios eran cristianos. Ellos llevaron un nombre, y aquel nombre era Cristo, el cual era el Espíritu de Dios morando dentro de ellos, y era uno de los nombres triples de su Señor. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El trabajo de estos creyentes no era para Pablo o para una organización. No estaban comprometidos a programas e instituciones por medio de las cuales se estaban enriqueciendo. Ellos trabajaban para el Señor, eran sus siervos, no los esclavos de una organización. No iban a la iglesia el domingo para hablar acerca del nombre y luego olvidarlo el resto de la semana. No ofrecían servicio de labios en aquel nombre. No, Señor, fueron sus vidas lo que ellos dieron. Todo lo que hicieron, lo hicieron en aquel nombre. Obraban en aquel nombre, pero si no podían obrar en aquel nombre, entonces no obraban. Estos fueron cristianos colocados celestialmente, cuyo comportamiento armonizaba con el Señor. Pero el grupo de la viña falsa, que deseaba corromper aquel nombre, se mantenía en la oscuridad como lobos ocultos, esperando entrar y destruir. Pero los santos de Dios soportaron la prueba y preservaron la palabra y el nombre.